Grabación, grabar. Ya, listo. Qué bueno que me avisaron, me había olvidado. Listo. Entonces volvemos acá. Ya, seguimos. Entonces, como les decía, los linfomas se clasifican en linfomas T, linfomas B y en precursores de células precursoras hematológicas, ¿ya? Los más comunes que vemos en la piel son los linfomas del tipo T. Y dentro de estos, el que vemos mayoritariamente es el tipo micosis fungoides, ¿ya? Dentro de los linfomas de células T tenemos la micosis fungoides, las variantes de micosis fungoides, que son menos frecuentes, el síndrome de Sézary, que junto con micosis fungoides hacen un grupo muy frecuente, y luego tenemos otros tipos más raros, como la leucemia linfoma de células T del adulto, que está asociada a HTLV, los desórdenes que marcan CD30 positivo, dentro de ellos lo más frecuente es ver la papulosis linfomatoide, y luego ya otros tipos que son más infrecuentes, ¿no? Luego tenemos los linfomas cutáneos de células B, no son muy frecuentemente vistos, pero sí vemos casos, ¿no? Y también vamos a desarrollar un poco de estos tipos, pero nos vamos a centrar más en lo que es linfomas T, ¿ya? Este grupo de linfomas T son un grupo de linfomas no Hodgkin heterogéneos que representan malignidades derivadas de los linfocitos T dérmicos. De este grupo, la micosis fungoide y el síndrome de Sézary van a ser la gran mayoría de casos que se presentan, ¿no? Representa este grupo en conjunto entre 65 y 75% de todos los linfomas cutáneos en general, incluido T, B y otros, ¿ya? En realidad, en su patogénesis, se ha visto que los linfomas de células T se inician con la estimulación antigénica de individuos que están genéticamente susceptibles, ¿no? Es decir, definitivamente la parte genética comanda la patogénesis de esta entidad. Y entonces es así que esta estimulación antigénica la vamos a ver en pacientes que están en un contexto de inflamación crónica. Eso se ha demostrado, por ejemplo, en los pacientes con psoriasis, ¿no? Que tienen más riesgo de realizar un linfoma, ¿no? Se evidencian alelos específicos de HLA que pueden estar asociados con una mayor susceptibilidad de desarrollar micosis fungoide y también, de acuerdo a esta presencia o no, con el mejor o peor pronóstico de esta, ¿no? Por ejemplo, el HLA-DQ105 está asociado a pobre pronóstico. También se ha encontrado sobreexpresión de otros genes, como el gen TOX, ¿no? Que este sería un marcador molecular. Se puede hacer histoquímica para identificar la presencia de este gen TOX en las células y nos puede diferenciar mejor la micosis fungoide de otras enfermedades inflamatorias benignas. Porque como vamos a ver, la micosis fungoide es un poco difícil de diagnosticar en sus estadios iniciales y se confunde mucho con dermatosis, con dermatitis atópica, dermatitis de contacto, etcétera. Inclusive con tiñas se puede confundir, ¿no? Y a veces la biopsia no ayuda. Entonces estos marcadores nos pueden ayudar a diferenciar el diagnóstico, ¿no? Y se han identificado marcadores de procedencia de los linfocitos también, ¿no? Si los linfocitos son centrales o si los linfocitos son efectores. Y con esto se puede también ayudar a diferenciar los distintos tipos de linfomas, ¿no? También dentro de los factores, de otros factores tenemos los mecanismos ambientales que pueden alterar la regulación de las vías broncogénicas o la presencia de algunos virus u otros patógenos que pueden alterar estos supresores tumorales, ¿no? Como la presencia de HTLV1, Epstein-Barr, herpes simple, estafilococo, dermatofitos, etcétera, que se ha encontrado asociación de la presencia de esto con el mayor riesgo de una posibilidad de realizar linfoma, ¿no? Entonces, el rol ambiental en la evolución del linfoma de células T se ha explicado también por las variaciones que se han encontrado por la incidencia de esta enfermedad según la presencia en grupos familiares, en zonas geográficas o regionales, o también con el desarrollo de esta enfermedad por fármacos gatillos o con asociaciones ocupacionales o nutricionales, ¿no? Entonces, en la patogénesis, como vemos, es una patogénesis muy compleja
y que tiene factores gatillantes, factores genéticos que van a desencadenar esta enfermedad. En algunos pacientes he encontrado que el cambio de patrón de TH1 a TH2 va a conducir a la progresión de esta enfermedad. Y por eso se ve pacientes que tienen micosis fungoide tipo manchas, ¿no? O placas, y que cuando este patrón cambia de TH1 a TH2, hace favorable que haya una transformación de la lesión, ¿no? De manchas o placas pase a ser una forma tumoral, ¿no? Bien, micosis fungoide entonces es el tipo de linfoma primario cutáneo de células T más frecuente, 50% de todos los linfomas primarios cutáneos, es el que más vemos, ¿ya? Fue descrita en 1806 por un dermatólogo francés, Jean-Louis Alibert, y es una enfermedad que tiene una evolución clásica, que se caracteriza por la progresión desde una fase inespecífica de máculas eritematosas de años de evolución a la aparición de placas y tumores solo en algunos pacientes, ¿no? La gran mayoría se queda en máculas, en manchas o en placas, ¿ya? Estos tumores, cuando llegaban a ser tumores, tenían una forma característica de seta o de hongo, y por eso es que de ahí deriva el nombre que se le puso, ¿no? Micosis fungoides. Es menos frecuente encontrar adenopatías, afectación visceral, la transformación del linfoma, es decir, que sea un linfoma CD4 tipo micosis fungoidea que se transforma en un linfoma de células grandes, y esto ya se ve solo cuando hay estadios avanzados de la enfermedad. Sin embargo, esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es ver pacientes con estadios en manchas o placas que persisten a lo largo del tiempo y que tienen un curso indolente, es decir, que están con la enfermedad, mejoran, empeoran, pero están en esos estadios y no llegan a progresar formas tumorales, ¿no? Como les decía, el amplio abanico de presentaciones clínico-patológicas de la micosis fungoide en sus fases iniciales hace necesario que se le incluya como parte del diagnóstico diferencial de otras enfermedades dermatológicas, ¿no? Porque esta enfermedad puede simular una gran cantidad de patrones de inflamación cutánea y por eso pueden confundirse. Esta enfermedad afecta mucho los glúteos y se confunde mucho con tiñas, con dermatofitosis, ¿ya? Puede afectar otras áreas y se confunde con dermatitis, inclusive con psoriasis, ¿no? Entonces hay que tener una sospecha diagnóstica para poder hacer y efectivizar el diagnóstico temprano. La forma clásica, ¿cómo va? La definición tradicional de micosis fungoide contempla la enfermedad como un proceso evolutivo de 3 fases, que contempla la aparición progresiva de parches, placas o tumores, ¿no? Esas son las fases. Este desarrollo sucesivo no tiene lugar en todos los pacientes y puede permanecer en la fase placas sin otros signos de progresión a la enfermedad, y esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, o presentar tumores asociados a parches y placas como la primera manifestación en algunos pacientes. Sí, es decir, se puede saltar algunas fases. Iniciar como un tumor de frente también, ¿no? Hay una variabilidad en la presentación. Pero lo que clásicamente vamos a ver es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? El inicio en manchas eritematosas, pueden tener cierta escamita o no, una escama muy superficial. Muchas veces estas manchas o parches son asintomáticos, el paciente solo lo nota, pero no se ha dado cuenta porque no le molesta, ¿no? Y con el transcurso del tiempo va a ir progresando a la fase en placas, como vemos en la imagen B, ¿no? Y ya en estas placas ya se ve infiltración, ya vemos los bordes, ¿no? Que están infiltrados, que hay elevación, recordemos, mancha o mácula no tiene elevación, no es palpable, y luego viene la fase en placas, que ya son palpables las lesiones, y además tiene una característica que cuando palpamos estas lesiones en placas son placas induradas, ¿no? Como vemos acá, es decir, infiltradas, sentimos dura la piel, ¿ya? Y luego debe, si vemos la MF clásica, debe progresar a la fase tumoral, ¿no? Como hemos dicho, no en todos los casos. La minoría de casos progresa a la fase tumoral, ¿no? Y si está tratado con menos frecuencia.
La fase tumoral, vamos a ver estos tumores que inicialmente lo describieron esa forma de hongo o en Z, y por lo cual lleva el nombre de micosis fungoide, ¿no? Y vamos a ver ya no solo tumores, ¿no? Sino vamos a ver la progresión de las enfermedades. Una paciente que tiene manchas, tiene placas y empieza a desarrollar nódulos y tumores, ¿no? Igual la histología va cambiando, como vemos acá, ¿no? Al inicio van a ser infiltrado inflamatorio linfocitario atípico muy sutil, ¿no? Creando estos nidos de linfocitos a nivel del epidermis o la infiltración del epidermis con el epidermotropismo de los linfocitos. Luego ya van a ser unos infiltrados mucho más prominentes. Y por último, en las fases tumorales, vemos aquí en todo el espesor del epidermis, el infiltrado linfocitario atípico o pleomórfico, que va a ser mucho más fácil el diagnóstico. Pero en las fases iniciales, con estos infiltrados sutiles, pues el diagnóstico se torna un poco más difícil, ¿no? Hay que tener una alta sospecha clínica y una alta sospecha histológica para poder hacer un diagnóstico temprano. Aún así, se ve que en la mayoría de casos, pues demora mucho hacer el diagnóstico. Hay un retraso en el diagnóstico de entre 6 y 7 años en estos pacientes. Y no es porque haya una mala interpretación, sino que al inicio puede ser difícil hacer el diagnóstico. Muy bien. Entonces, la fase en parches o manchas se caracteriza por la presencia de máculas eritematosas, asimétricas, irregulares, que están asociadas en ocasiones a atrofia y a telangiectasias, ¿ya? Generalmente son asintomáticas, a veces levemente pruriginosas y pueden ser transitorias, pueden desaparecer espontáneamente y no dejar ninguna lesión residual. Esta fase puede extenderse durante muchos años, no condiciona peor pronóstico ni mayor mortalidad con respecto a la población general, y la histología en estas fases iniciales va a demostrar una presencia de escasos linfocitos dispersos en las capas basales del epidermis. Va a haber paraqueratosis focal, fibrosis de la dermis papilar y mayor número de linfocitos dispuestos en banda a lo largo de la unión dermoepidérmica. Este infiltrado linfocitario perivascular o perianexial o subepidérmico también se puede ver acompañado con eosinófilos o células plasmáticas, ¿ya? Los linfocitos intraepidérmicos, esos son los que vamos a ver que no son linfocitos típicos, sino van a ser linfocitos pleomórficos, ¿ya? Es decir, van a ser linfocitos más grandes que los linfocitos que habitualmente se encuentran en la dermis superficial y pueden encontrarse con un halo citoplasmático claro. Todos estos hallazgos morfológicos e histológicos van a ser altamente indicativos de micosis fungoide, pero no son constantes. En alguna biopsia puede no salir más que los hallazgos de una simple dermatitis. Y por eso a veces requiere el análisis de biopsias cutáneas sucesivas para establecer el diagnóstico definitivo, ¿ya? Por lo que nosotros tenemos un protocolo que en los pacientes en los cuales sospechamos micosis fungoide, lo que hacemos es hacer por lo menos 3 biopsias, ¿ya? En distintos sitios. Y así tenemos los casos, ¿no? Si se dan cuenta, esta enfermedad aparece en zonas donde no hay luz, donde no da la luz, generalmente los glúteos, ¿no? Vemos las máculas, esta mácula también, y luego miren toda esta afectación de estos pacientes en la zona, sobre todo en los glúteos, en la zona lumbar, en los muslos, es donde inicialmente aparecen estas lesiones. Y lo que decíamos, que a veces se puede ver acompañada de zonas de atrofia, ¿no? Como que la piel está arrugada, también se le llama en papel de cigarrillo, por un papel que se utilizaba hace muchos años, y se tiene ese nombre, y también se pueden ver telangiectasias, ¿ya? Cuando ya pasamos a la fase en placa, se presenta como placas bien delimitadas y frecuentemente pruriginosas. Aquí ya empiezan a ser sintomáticas. Pueden ser eritematosas, de color parduzco, estar infiltradas al tacto, asociadas a descamación, que afectan generalmente una amplia superficie cutánea. Las placas no van a estar solas, van a coexistir con las máculas, ¿no? Ya sea en forma contigua o en otras áreas. En los hallazgos histológicos vamos a ver que son similares a los de la fase en parches, pero el infiltrado va a ser más denso. La distribución es liquenoide, es decir, en toda la unión dermoepidérmica, ¿no? Dispuesto en banda. Y los linfocitos son de tamaño pequeño y mediano, pero con el núcleo hipercromático, pleomórfico y con numerosas circunvoluciones que le llaman aspecto cerebriforme.
En estos casos, en la forma en placas, ya es un poco más fácil hacer el diagnóstico histológico, porque se va a encontrar mayor epidermotropismo, que es una característica clave para diagnosticar micosis fungoides en estadios iniciales. El epidermotropismo es la presencia de linfocitos atípicos en la epidermis, ¿no? Y puede ser aislados, es decir, como una cadena de linfocitos que avanza a lo largo del epidermis, o formando colecciones, como los microabscesos de Poitier, que son esta imagen que vimos acá, ¿no? Esto vendría a ser un microabsceso de Poitier, ¿no? Aquí en la imagen F, ¿ya? Bien. Otros hallazgos van a incluir hiperplasia epidérmica, fibrosis de la dermis papilar y la presencia de eosinófilos y células plasmáticas. Entonces ya no vemos máculas, aquí ya vemos placas, ¿no? Placas, y que, como les mencioné, una característica importante al palpar esta placa es que la vamos a sentir infiltrada, es decir, media dura, no como una placa de otra enfermedad, de una dermatitis, que es blandita, la piel no se siente indurada, ¿ya? Y puede tener distintas configuraciones, ¿no? Puede ser anular, puede presentarse en una forma anular, simulando otras patologías como una tiña, por ejemplo, ¿no? Miren acá, esta paciente ya tiene una mayor afectación con presencia de estas placas induradas que se presentan en toda la espalda o en distintas zonas, ¿no? La fase tumoral ya incluye pues presencia de tumores cutáneos, ¿no? Estos van a coexistir tanto con parches y placas, ¿no? Cuando vemos de frente un tumor, es difícil plantear micosis fungoide, ¿no? Porque sabemos que lo clásico es que tenga estas fases. Así que cuando hay ausencia de parches y placas frente a lesiones tumorales, hay que replantear el diagnóstico de micosis fungoide. No va a ser nuestra primera opción, ¿ya? Pero puede haber esta entidad de inicio como tumoral, existe. Así que también puede ser. Los tumores se van a caracterizar por un importante crecimiento vertical, formando nódulos de superficie lisa, coloración marrón rojiza o roja azulada, y van a alcanzar varios centímetros, se ulceran y se sobreinfectan, y generalmente esa es la causa de la alta mortalidad a nivel de la fase tumoral. Histopatológicamente se observa un infiltrado linfocitario difuso que adopta una morfología nodular, con linfocitos grandes y pleomórficos, con un núcleo hipercromático, núcleo prominente, y va a ocupar todo el espesor de la dermis y se pueden extender, si el tumor es grande, al tejido celular subcutáneo. En estos tumores vamos a encontrar un elevado índice proliferativo, es decir, van a haber abundantes figuras mitóticas típicas o atípicas, ¿ya? Aquí ya no vamos a encontrar el compromiso del epidermis, el epidermotropismo o los microabscesos de Poitier, eso es de la fase en placas o de la fase en parches, ¿ya? En esta fase tumoral vamos a ver un infiltrado del espesor de la dermis y la epidermis puede estar sin alteraciones. Entonces, vemos como en estos casos, ¿no? Tenemos mancha o parche, placa, ¿no? Esta placa anular, ese borde suculento infiltrado, y tumores, ¿no? Que lo típico es por el crecimiento rápido, se erosionan, se ulceran y se sobreinfectan, ¿no? Igual acá, una placa eritematosa infiltrada y presencia de unos nódulos tumorales sobre la placa. En esta también ha sido un tumor, una placa ya bien infiltrada, probablemente ya con crecimiento pues excesivo que ha llevado a la ulceración de la lesión, ¿no? Bueno, para hacer el diagnóstico en las fases iniciales va a ser un reto, tanto para el clínico como para el patólogo, ¿ya? Los microabscesos de Poitier se observan en menos del 25% de los casos iniciales y los linfocitos atípicos están presentes en menos del 10% de las biopsias. Por eso es que es tan difícil hacer el diagnóstico al inicio. No es una cuestión de falta de criterio, sino que en general es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces la sociedad Internacional de Linfomas Cutáneos ha desarrollado un algoritmo hace muchos años basado tanto en criterios clínicos, histológicos, inmunistoquímicos y moleculares para el diagnóstico de micosis fungoide en estadios iniciales, ¿no? Y de ahí viene la recomendación que se ha adoptado en los distintos protocolos, que las biopsias deben ser seriadas y no un número mínimo de 3 biopsias, ¿ya?
Y entonces se ha hecho un algoritmo donde se dan puntajes de acuerdo a los criterios, ¿no? Clínicos, histológicos, biología molecular, ¿no? E inmunopatología, y con todo eso, pues, nos puede ayudar. Esto es para los estadios iniciales en los que les digo que es difícil hacer el diagnóstico, y este algoritmo se hizo para evitar esa demora en el diagnóstico de tantos años que siempre han sufrido estos pacientes, ¿ya? ¿Qué esperamos cuando vemos una biopsia, ¿no? En una biopsia se va a hacer siempre en linfomas un análisis inmunohistoquímico, es decir, se van a marcar qué tipos de linfocitos tenemos presentes. Y en micosis fungoide esperamos que nuestra muestra sea linfocito CD4 y que haya una pérdida variable de la expresión de otros marcadores, como CD2, CD3, CD5, CD7 y CD26. Pero la expresión más específica, o más observada, pero inespecífica, es la pérdida de la expresión del CD7 y de la expresión del CD5, ¿no? Y en un 20% de los casos vamos a encontrar un fenotipo CD8 positivo, pero lo más frecuente es que sea CD8 negativo, o sea, CD4 positivo y CD8 negativo, ¿ya? Si se hace un estudio de reordenamiento monoclonal del gen del receptor de las células T, esto se puede utilizar para el diagnóstico de las fases tempranas, pero también es inespecífico. Puede estar presente en dermatitis solas, o sea, no hace por sí solo el diagnóstico. Y sin embargo, se han identificado varios genes que muestran un aumento diferencial de su expresión en las lesiones tempranas, ¿no? Y de ahí se han encontrado algunos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como el PDCD1 y el gen TOX, que ya les hablé, que nos ayuda a discriminar entre procesos inflamatorios y micosis fungoide en estadios tempranos. Es importante conocer algunas variantes, ¿no? La micosis fungoide es una entidad, la forma clásica es muy frecuente y es la más frecuente, pero vamos a ver algunas variantes que también son frecuentes, ¿no? La micosis fungoide en las variantes clínicas más frecuentes que vemos la hipopigmentada, que se ve en niños, la forma eritrodérmica, y hay muchas más como la ictiosiforme, palmoplantar, papilomatosa, papular, etcétera, ¿no? Y las variantes histológicas son mucho más frecuentes, ¿ya? Pero yo creo que con que las mencione ahí y las reconozcan es suficiente. No creo que sea necesario que ustedes sepan todo esto. Muy bien, vamos a hablar entonces de algunas variantes. La micosis fungoide folículo-trópica constituye una de las variantes más frecuentes de MF, hasta el 10% en algunas series. Se presenta con placas induradas, eritematosas, asociadas a pápulas foliculares y lesiones acneiformes, con pequeños quistes y comedones. Esto se va a localizar en la cabeza y el cuello. Y si aparecen en la cabeza, se puede asociar a alopecia y a veces mucinorrea. Es decir, en esas zonas alopécicas empieza a haber una secreción, ¿no? El hallazgo característico son placas infiltradas con alopecia de las cejas. Y se asocia a un importante prurito que suele ser refractario al tratamiento y tener mal pronóstico. Principalmente va a afectar a adultos del sexo masculino. Y en la histología vamos a encontrar linfocitos atípicos aislados o agrupados en el seno del epitelio de la vaina radicular externa del folículo piloso. Y a esto es lo que se le llama folículotropismo, y de ahí viene el nombre de esta variante, ¿no? También se va a encontrar infiltrado inflamatorio perivascular, perianexial de linfocitos atípicos, pero también con presencia de eosinófilos y células plasmáticas. Ahora, el epidermotropismo, que es el que veíamos en las formas clásicas, no va a ser el hallazgo más frecuente en esta variante. Aquí lo que vamos a ver es el folículotropismo. Y se puede observar un importante infiltrado inflamatorio que afecta a las glándulas sudoríparas ecrinas y a veces degeneración mucinosa del epitelio folicular. Es decir, también se puede presentar mucinosis folicular que se evidencia con marcadores especiales, ¿no? La inmunohistoquímica va a ser similar a la micosis fungoide, pero la micosis fungoide sabemos que es CD30 negativo. En esta variante puede haber algún infiltrado que marque CD30 positivo. Y así tenemos las lesiones, ¿no? Vamos a presentar estas placas a nivel de la cabeza, a nivel de las cejas, lo típico, ¿no? Estas que produce alopecia en las cejas. Y estas lesiones papulares que pueden
simular la presencia de comedones, ¿no? Como unos comedones cerrados que vemos acá, ¿no? Con destrucción del folículo por el folículotropismo y alopecia de cejas, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no? Este infiltrado inflamatorio que ven acá, que está alrededor de los folículos pilosos, ¿no? Y esto es lo que nos va a decir el patólogo cuando le mandemos la muestra de esto con la sospecha de esta variante. Otra forma es la reticulosis palletoide o enfermedad de Boehringer-Kohlhoff. Es una variante rara de crecimiento lento, curso indolente y muy buen pronóstico. Se presenta como una placa de aspecto psoriasiforme, hiperqueratósica y eritematosa, aislada, localizada en el aspecto dorsal de las extremidades. Los hallazgos histológicos incluyen epidermotropismo, compuesto por linfocitos atípicos de aspecto palletoide, que de ahí viene el nombre, con un núcleo grande e hipercromático rodeado de un halo claro. Ese es el aspecto palletoide, ¿ya? De los linfocitos. Núcleo grande, hipercromático, rodeado de un halo claro. E hiperplasia epidérmica con hiperkeratosis y parakeratosis. El inmunofenotipo en este caso sí es CD8 positivo y expresa casi siempre CD30 positivo, sin que ello implique que tiene un comportamiento biológico más agresivo. No, es una enfermedad de curso indolente y de buen pronóstico. El tratamiento de elección en este caso va a ser la excisión quirúrgica o la radioterapia. La progresión o afectación extracutánea, es decir, la forma diseminada de esta enfermedad, se llama enfermedad de Ketron-Goodman y corresponde a otros linfomas más agresivos, casi siempre a un linfoma T citotóxico epidermotropo agresivo. Es decir, hay que investigar otras variantes. Bien, entonces la enfermedad de Boehringer-Kohlhoff la vamos a ver así, como una placa aislada, generalmente en el dorso de las extremidades inferiores. Acá vemos que es prácticamente a nivel del talón, ¿no? La parte superior del talón. Y es una placa queratósica, ¿no? Infiltrada, como vemos ahí, nos llama la atención la infiltración, pero la queratosis superficial que presenta, es decir, toda esta queratina en la capa superficial, es que se ve en la biopsia, ¿no? En la biopsia vemos esta paraqueratosis, que es la presencia de la capa córnea con núcleos, ¿no? La capa córnea son células muertas, no deberían tener núcleos, pero acá ya vemos esta paraqueratosis presente acá, y luego todo el infiltrado linfocitario, ¿no? Otra variante de la MF es el síndrome de la piel laxa granulomatosa. Es poco frecuente, se caracteriza por placas eritematosas en forma de pliegues colgantes de piel laxa voluminosa y se ubica en las áreas flexurales, en las axilas o en las ingles. Es una variante de la micosis fungoide que tiene un comportamiento indolente, tendencia a la recidiva tras la extirpación local y afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, a pacientes jóvenes. Con frecuencia los pacientes que tienen esta variante presentan un segundo linfoma, sobre todo un linfoma tipo de enfermedad de Hodgkin, y los hallazgos histopatológicos van a presentar un infiltrado inflamatorio difuso de carácter granulomatoso, por eso es que se llama laxa granulomatosa, que afecta a la dermis y en ocasiones el celular subcutáneo. Y este infiltrado está compuesto por histocitos, linfocitos atípicos, células gigantes multinucleadas que a menudo contienen gran cantidad de núcleos. Va a haber pérdida o ausencia de las fibras elásticas y elastofagocitosis, linfofagocitosis o emperipolesis en el interior de las células gigantes multinucleadas, ¿ya? No va a haber epidermotropismo ni microcesos de Pautrier, que es la diferencia de la forma clásica. Y hay otra variante que es la micosis fungoide granulomatosa, donde se pueden observar granulomas sarcoideos salpicados por la dermis y ausencia de elastofagocitosis. Clínicamente es donde se va a diferenciar estas dos variantes, ¿ya? Porque clínicamente lo que vamos a ver, como hemos mencionado, estas placas de piel atrófica con pérdida de la elasticidad, colgante, no vemos como unos pliegues de piel colgante atrófico, que se ven a nivel de las axilas y de las ingles, ¿ya? Y cuando le hacen la biopsia ven estas células gigantes multinucleadas, como vemos acá, que típicamente se presentan, ¿ya? Otra variante es la forma hipopigmentada, también es poco frecuente, se van a ver máculas o placas hipopigmentadas y con ausencia de atrofia cutánea, y más se ven en fototipos oscuros y en la edad pediátrica. Es la forma más frecuente que nosotros vemos en los niños, en los latinos, en nuestros pacientes que tenemos fototipos más oscuros, vemos esta forma. Va a tener un mejor pronóstico
inclusive que la micosis fungoide clásica, responde en forma adecuada al tratamiento con fototerapia de banda estrecha y especialmente los niños van muy bien. En la histología se observa epidermotropismo constituido por linfocitos atípicos, a menudo estos suelen marcarse de 8 positivo, y en ocasiones se observa un linfocitario dérmico perianexial y perivascular e hiperplasia epidérmica de patrón psoriasiforme. El inmunofenotipo característico muestra una disminución de la expresión de CD7 y mayor presencia epidérmica de células de Langerhans, CD1A, habiéndose descrito también casos con un patrón CD4 positivo. Es excepcional encontrar CD30. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el vitiligo inflamatorio, ¿no? Cuando se hace la biopsia también puede tener un epidermotropismo con linfocitos CD8 positivo, por eso es que hay que ser cuidadosos en el diagnóstico. También se debe hacer diagnóstico diferencial con la pitiriasis alba. Las formas diseminadas también pueden confundirse con este tipo de micosis fungoide, ¿no? Y lo que vamos a ver son estas máculas, parches o inclusive placas hipopigmentadas, ¿no? Y como vemos acá, se ve en pacientitos jóvenes o niños con fototipos más oscuros. Otra forma es la micosis fungoide eritrodérmica, ¿no? Esta se refiere al desarrollo de eritrodermia en pacientes con hallazgos histológicos característicos de micosis fungoide clásica y en ausencia de criterios diagnósticos de síndrome de Sézary, que es otro tipo de linfoma, ¿ya? La aparición de eritrodermia puede constituir raramente la primera manifestación de la micosis fungoide, o más frecuente, aparecer tras el desarrollo de parches o placas típicos de micosis fungoide en relación a tratamientos inadecuados. Es decir, lo que más vemos es que cuando los pacientes tienen las formas en placas o parches y hacen un abuso de esteroides tópicos, pueden desarrollar estas formas eritrodérmicas de micosis fungoide. Eso es lo más frecuente, a que de inicio sea una MF eritrodérmica. Luego que se ha hecho el tratamiento apropiado de la eritrodermia y estos pacientes tenían formas clásicas, van a regresar a sus formas clásicas, ¿ya? A sus estadios de parches o de placas. El diagnóstico diferencial con el síndrome de Sézary se basa en la ausencia de los hallazgos hematológicos que presenta el síndrome de Sézary, aunque ambos procesos comparten estadificación y clasificación desde el punto de vista hemato-oncológico, tienen alteraciones cromosomiales y expresión inmunofenotípica diferente, y por lo tanto son dos entidades independientes. Una cosa es el síndrome de Sézary y otra cosa es la micosis fungoide eritrodérmica. Bien, este es un caso de micosis fungoide eritrodérmica y va a tener sus características típicas de una MF, ¿ya? Entonces, viendo estos variantes de micosis fungoide y toda la clínica que hemos visto, tenemos que saber qué hacer con un paciente. Cuando tenemos la sospecha y hacemos un plan, cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero hacemos el examen físico, hay que ver si las lesiones son compatibles, parches, placas, eritrodermia, lesiones tumorales, ulceradas o no. Hay que calcular el porcentaje de superficie corporal afectada y palpar adenopatías, ¿no? Si encontramos adenopatías palpables o no, u organomegalias. En el estudio de laboratorial, obviamente vamos a hacer una analítica basal, pero debemos incluir beta-2 microglobulinas y deshidrogenasa láctica como marcadores tumorales de esta patología. En imágenes, solo radiografía de tórax y ecografía de los grupos ganglionares periféricos y estamos pensando estadios 1A, 1B. ¿Cuáles son estos estadios? Cuando las lesiones son manchas o parches, ¿ya? Si ya vemos tumores u otro tipo de lesión o eritrodermia, por ejemplo, hay que incluir otros estudios de imágenes para complementar el estadiaje. La biopsia ganglionar se debe hacer en adenopatías mayores de 1.5 centímetros y o en ganglios firmes, irregulares, fijos o en conglomerado. Y se seleccionarán las adenopatías en los sitios de drenaje de piel afectada o las de mayor captación del PET, ¿no? También se puede hacer biopsia médula ósea, pero no es necesaria en los estadios iniciales, solo para los estadios avanzados. Y es necesario conocer cómo vamos a clasificar las lesiones, ¿no? Tanto en MF como en síndrome de Sézary, ¿no? De acuerdo a cómo
qué tipo de lesión tenemos en la piel, le pondremos T1, T2, T3, T4. T1 es manchas, parches limitados, pápulas o placas que cubren menos del 10% de la superficie corporal. T2, pápulas o placas que cubren más del 10%. T2A será si solo son manchas y T2B si son placas. T3, tumores, y T4, eritrodermia, ¿ya? Y luego la clasificación igual se hace de los ganglios, de las vísceras y del componente de sangre periférica o no. Sobre todo eso para César. Y luego, de acuerdo a esta descripción, haremos el estadiaje, ¿no? Si es un estadio 1, 2, 3 y 4. Los estadios limitados se consideran hasta el estadio 2A, que es los pacientes no tienen adenopatías, no tienen solamente compromiso cutáneo. Y estos casos los tratamos los dermatólogos. Y cuando ya son estadios más avanzados, lo trata el oncólogo. El tratamiento, cuando son lesiones localizadas, podemos dar esteroides tópicos, ¿no? Como estamos mencionando acá. Mostaza nitrogenada que no tenemos en el país, pero un equivalente es la carmustina, que sí tenemos, carmustina tópica para dar en crema, y retinoides tópicos como el gel del bexaroteno, que también podemos utilizar en los estadios iniciales. Cuando las lesiones son más extensas, se pueden tratar con exposición solar diaria, con PUVA, que es fototerapia más soraleno, ¿no? Con fototerapia UVB o con radioterapia si son lesiones únicas o placas gruesas, ¿ya? Y bueno, los tratamientos sistémicos incluyen terapias biológicas como retinoides, interferón, fotoféresis extracorpórea, entre otros, que lo hará el oncólogo, o con quimioterapia, que también se pueden utilizar distintos esquemas de quimioterapia para el tratamiento de micosis fungoide y sus variantes, ¿no? Entonces, como vemos, según el estadio, los estadios iniciales haremos el tratamiento los dermatólogos con terapias tópicas y fototerapia generalmente, y luego los estadios más avanzados ya tendrán que ir a tratamientos con el especialista en oncología. Vamos a hablar de síndrome de Sézary, que es la triada de eritrodermia exfoliativa generalizada, a veces con islotes de piel no comprometida, linfadenopatías generalizadas y células neoplásicas en piel de ganglios y sangre periférica. Para el diagnóstico se requiere uno más de los siguientes criterios: recuento absoluto de células de Sézary de 1000 células por milímetro cúbico mayor, expansión de células T CD4 positivo con un ratio CD4-CD8 de 10 o más, presencia de células T clonales en la biología molecular en sangre periférica, inmunofenotipo anormal que incluye la pérdida de CD7 o CD26, ¿no? Esos son los criterios para Sézary con la triada que hemos mencionado. Entonces acá tenemos un paciente que tenía un síndrome de Sézary con una histología compatible, pero que además debía completar los hallazgos de sangre periférica que son importantes para hacer el diagnóstico y que lo diferencian de una micosis fungoide eritrodermia, ¿ya? Clínicamente van a presentar eritrodermia a ambos casos. Otros desórdenes de linfomas de células T, tenemos los CD30 positivos cutáneos primarios. Aquí tenemos el linfoma de células T anaplásico de células grandes, CD30 positivo, que se presenta como un nódulo, tumor, a veces pápula que se ulcera, que se localiza en el tronco o en los miembros. Puede tener diseminación extracutánea hasta en el 10% de los casos y afecta ganglios linfáticos regionales, pero en general tiene un pronóstico favorable, 80-90% de sobrevida a los 10 años con buena terapia, buena respuesta a la radioterapia local, ¿no? Entonces lo podemos ver así en las extremidades, este es el marcador CD30 positivo, y bueno, la biopsia que va a mostrar los linfocitos atípicos, y realmente la inmunohistoquímica es lo que nos va a dar el diagnóstico de este linfoma CD30 células grandes. Y el otro tipo de CD30 positivo es la papulosis linfomatoide, ¿no? Este es un poco más frecuente. Son pápulas diseminadas en troncos y miembros inferiores, pueden ser también lesiones papulonodulares necróticas o nodulares solas, y pueden ser escasas o múltiples y en diferentes estadios evolutivos. Generalmente remiten espontáneamente en 2 meses, pero hay casos que duran muchos años,
y suele dejar una hipo o hiperpigmentación, o si es necrótica puede dejar cicatrices, ¿no? El diagnóstico se va a hacer con la biopsia, va a marcar CD30 positivo asociado a la clínica, ¿no? Y bueno, la histología tiene variantes que también se presentan, distintas variantes que, bueno, no es necesario que lo conozcan. Otro tipo de linfoma de células T, que lo traigo acá a que lo conozcan, es el linfoma cutáneo de células T tipo hidroa, ¿ya? O hidroa-like, también le dicen. Este es importante conocerlo porque está asociado al virus de Epstein-Barr y es un linfoma exclusivo de niños de Asia y de América Latina, es decir, una patología que vemos no muy frecuentemente porque no es muy frecuente, pero sí lo vemos en nuestros países, descrito inicialmente en México, pero también hay varias series descritas aquí en Perú. Y se presenta como una erupción polimorfa con pápulas, vesículas, edema, es muy característico el edema facial, por eso esta carita no se lo olviden, ven así, edema, los niños chinitos prácticamente, este es un niño peruano, pero que parece asiático, ¿no? Y con ampollas, úlceras y costras, sobre todo en las áreas fotoexpuestas. Lamentablemente es una patología que tiene mal pronóstico, ¿no? Mucha mortalidad y que afecta a niños en el Perú también. Y vamos a ver lo que son los linfomas cutáneos de células B. Son linfomas no Hodgkin de células B que se originan en la piel sin evidencia de enfermedad extracutánea al momento de su diagnóstico, igual que los linfomas de células T, ¿no? Corresponde al 25% de todos los linfomas cutáneos primarios y son más comunes en hombres que en mujeres y su incidencia va a ir incrementándose con la edad. La clasificación más actualizada de la OMS incluye 3 tipos principales: el linfoma cutáneo primario de la zona marginal, el linfoma cutáneo primario centrofolicular y el linfoma cutáneo primario de células T grandes tipo pierna. El de la zona marginal, el primario de la zona marginal, es el segundo sitio, la piel es el segundo sitio de afectación para este tipo de linfomas. El primer sitio de afectación de este tipo, que son los linfomas tipo MAL, es el tracto gastrointestinal. Este es el 25% de todos los linfomas B de la piel. La edad media de presentación es los 50 años. Se presenta como placas, nódulos o tumores solitarios o agrupados rojo-violáceos e indurados y puede tener un eritema difuso o anular. Se localiza más frecuentemente en el tronco, 46 a 60% de los casos, pero también puede comprometer miembros superiores y la cabeza. Su presentación solitaria entre el 28 y 58% de los casos, pero también pueden ser regionales o multifocales en hasta el 72% de los casos y generalmente son nódulos o lesiones asintomáticas que no le molestan al paciente. Hasta el 17% pueden presentar lesiones cutáneas diseminadas, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver una lesión tipo placa o nódulo eritematoviolacea única, ¿no? Como en este caso, aquí en esta zona del hombro, en la espalda, presentaba este paciente esta lesión única, rojiza, rosada, ¿no? Que con el diagnóstico histológico se hizo el diagnóstico en este caso de un linfoma marginal. Luego tenemos el linfoma centrofolicular, que es un linfoma indolente también, que comprende el 60% de todos los casos de los linfomas de células B. Tiene un excelente pronóstico, la edad media de presentación es los 50 años y se presenta como placas, nódulos o tumores eritematoviolaceo firmes y lisos entre 2 y 5 centímetros de lento crecimiento. Raramente se ulceran y tienen frecuentemente telangiectasias y generalmente se ubican en la cabeza y el cuello, ¿ya? Más del 60%. También pueden afectar los miembros superiores y el tronco. La mayoría presenta enfermedad localizada o regional, 20% unilesional y 80% con lesiones múltiples, ¿no? Así es como se presenta, como unas placas eritematoviolaceas que afectan la cabeza, ¿no? En personas de más de 50 años, ¿ya? Y esta es la forma más frecuente del linfoma B. Como ven, hay que tener una alta sospecha. Muchos de estos pacientes van pasando por corticoide tópico, dermatitis, irritación, fotosensibilidad, etcétera, hasta que ya pasando el tiempo y ante la falta de respuesta, pues hay que hacer una biopsia y con la biopsia se hace el diagnóstico.
Luego tenemos el último tipo de linfoma, con esto acabamos, el linfoma cutáneo primario de células grandes B difuso tipo pierna. Constituye el 10 al 20% de los linfomas cutáneos B y 2.6% de todos los linfomas cutáneos. La edad media de presentación ya es en mayores, en personas de los 70 años. Los asiáticos tienen mayor riesgo de presentación y las mujeres tienen 2 a 4 veces mayor probabilidad de presentar este tipo de linfoma. Se llama tipo pierna porque lo más frecuente o lo que más se empezó a describir este linfoma es en la pierna, ¿no? Como nódulos o tumores eritematoviolaceos de 2.5 centímetros en la pierna. Entre el 10 y 15% se pueden localizar en otra área, no en la pierna, pero tener las características histológicas que le hacen llamar tipo pierna. Generalmente es una lesión única, pero también pueden ser agrupadas. Si comprometen la pierna, tiene más riesgo de diseminación extracutánea versus que sea el compromiso en otra área, ¿no? Y se presentan así como lesiones, estas sí ya tienen más un aspecto tumoral, ¿no? Con lesiones nodulares, tumorales. Esa coloración eritematoviolacea es típica de los linfomas B, ¿no? Y hay que tener la sospecha diagnóstica para poder hacer una biopsia temprana y un diagnóstico rápido, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. Si hay alguna pregunta, me dicen. La verdad que este tema es bien árido. Hay bastantes tipos de linfomas. Hemos visto algunos. También tenemos muchos más tipos de linfomas que revisar. Creo que no es motivo de la clase conocer todos, pero sí que tenga una idea del panorama, ¿no? Y cuándo sospechar un linfoma. Se puede pasar muchas veces lesiones que lucen inflamatorias y terminan siendo linfomas. Así que siempre es bueno conocer estas patologías y tener un alto índice de sospecha cuando veamos lesiones, sobre todo que ya vienen siendo manejadas y que no presentan mejoría o que tienen una recurrencia muy rápida, ¿no? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces damos por terminado el seminario. ¿Ok? Doctora, buenos días. Disculpe que la moleste. ¿Usted cree que me puede enviar sus diapositivas, por favor, para compartirlas con mis compañeros? ¿Tú eres el delegado? Sí, Ya. ya. ¿Cómo te lo mando? Le envío mi email acá por el chat de acá, de la sesión, y ahí me lo Ya, puede enviar. Ujú. ya, perfecto. Más bien quiero comunicarme con los chicos del grupo 4, que me parece es eh, Vivian Díaz, Víctor Contreras, Jennifer Altamirano, Lady Ale o Jaime Fermín. Acá le voy a poner mi correo. Doctora, ahí le envié mi, mi correo. Ahí, acá lo anoto. Y si alguno de estos, de los que he mencionado, se puede comunicar conmigo, por favor. Vivian Díaz, ya. Sí, doctora, no sé Sí, si lo me que pasa escucha es que, ahora. hola, Vivian, Sí, soy yo, doctora. hola, te voy a poner acá en el chat mi teléfono para que me escribas, Está bien, yo ¿ya? me comunicaré con usted. Ya, listo, gracias. Listo, gracias, cuídense.